A esta hora de la mañana saludamos con Daniel Granja, consultor político. Vamos a hablar varios temas de coyuntura, el viaje del presidente Daniel Noboa a Disney World y otros temas más. ¿Cómo le va, Daniel? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Hola, querido Jaime. Hola, Carlita. Siempre un gusto estar con ustedes para decir la verdad, ¿no? Indignado por estas maniobras que hace la Fiscalía al estar ocultando el caso de narcotráfico más importante en la historia del Ecuador, ¿no? Eso hay que precisar. Y todo esto viene en coordinación con un régimen que no le interesa atacar el narcotráfico, sino que permear a través de todas las capas del Estado. Y estos son los resultados, ¿no? Somos una hacienda bananera donde todo el tiempo muere gente humilde, mientras el presidente está en Miami tomándose fotos con Mickey Mouse, ¿no? Como un buen cartón que le gusta a la población consumir, lamentablemente. El presidente de la República tiene un poco, no sé si una semana ya, en los Estados Unidos. Dijo que iba a tratar asuntos personales, pero resulta que está en los parques, está de vacaciones, mientras el país sigue en una situación de inseguridad terrible. Se recrudece la violencia. La semana anterior, el día viernes o jueves, en una gallera en Manabí asesinaron a 12 personas y hay una ola de crímenes durante estos días terribles. ¿Qué lectura darle a esto, Daniel? Que únicamente el Plan Fénix fue un tema de marketing, ¿no? Como traerle a este mercenario Eric Prince para que incline deliberadamente la cancha a favor del régimen de Daniel Noboa. No existe una política de seguridad. Vemos que tanto los puertos, vemos que la población está totalmente a expensas del crimen organizado, y esto se puede ver incluso evidenciando que datos que deberían suministrarnos mes a mes la Policía Nacional, pero ellos le hacen el juego al régimen de Daniel Noboa, ahora sí exponen las alarmantes cifras de inseguridad que existe en el país, como básicamente es que el primer trimestre del 2025 es el más violento en la historia reciente del Ecuador. Vemos un presidente que trata todo el tiempo de manipularnos a través de estos juegos de marketing, ¿no? La fotito con la viña, con sus hijitos, mientras el día de ayer a mí se me partía el corazón. Pude ver en redes sociales que un niño de apenas 6 años en Manta estuvo en un cruce de balas donde murió uno de sus familiares y su abuelito también resultó herido. Esto es básicamente el régimen de las élites en contra del pueblo ecuatoriano. Mientras él está en Disney World, la gente está aquí viviendo entre balas y miseria. Yo decía hace un momento que lo mismo hizo en el 2023 cuando ganó la elección. Él se fue de una gira por 15 días y se olvidó que tenía que hacer su gabinete. Tenía que tener a los cuadros para su gabinete. Resulta que cuando se posesiona no tenía ni la mitad del gabinete presidencial. Es que él no tiene equipo, querido Jaime. Esto hay que desmitificar. O sea, él únicamente está ahí por todo el andamiaje de marketing y comunicación política, que lo hace muy bien la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, y también por otras operaciones de carácter más de injerencia internacional, como es la Embajada Norteamericana, que también le hacen el juego a esta marioneta de Trump y de la derecha más extrema junto a Milei, que está destruyendo la humanidad, en este caso el Ecuador, ¿no? Vemos las cifras alarmantes, tanto de inseguridad, desempleo, y todos los números están en rojos, pero este señor hace alaraca diciendo que le van a matar, que hay un complot que viene desde México en contubernio con el movimiento político que perdió las elecciones, y resulta que el señorito está de vacaciones en Disney junto con su esposa. Es una falta de respeto y una falta del sentido común la que se está viviendo aquí en este país, lamentablemente. Carla. Así es, Daniel. ¿Cómo ves tú las declaraciones o qué puedes analizar de esta persona que ha sido detenida, que era la supuesta persona que pretendía pues atentar en contra del presidente de la República y que ya tratan de distorsionar incluso sus expresiones, ¿no? Es triste, ¿no? Porque siempre se criminaliza a los pobres.
Vemos que esto es una estrategia únicamente para desviar la atención del mega fraude que han hecho en las elecciones, desviando justamente el prisma para que las personas responsabilicen o en otros sectores digan que mi presidente está haciendo gestión. Pero lo que vemos es una falta de respeto a los ecuatorianos. Es una persona que de extracto popular que parece que es incluso dependiente a sustancias ilícitas, que necesita rehabilitación psiquiátrica esta persona. Y resulta que ahora este es el gran operador que iba a atentar contra la vida del señor Daniel Noboa. Es de Ripley lo que se vive aquí, Carlita. Es únicamente criminalizar a los pobres, generar cortinas de humo para desviar la atención de los problemas reales que se están dando en este país. Y obviamente enfocado en el tema electoral, ¿no? Porque en ningún sondeo ni tampoco ninguna estadística daba que él podía ganar con los 11 puntos que lo hizo, ¿no? Definitivamente. Entonces, es una estrategia más de cortina de humo para desviar la atención de lo que realmente está pasando en este país. Desviar la atención de ese pedido o esa solicitud de hacer un reconteo, de abrir urnas, hacia allá apunta para un poco, digamos que, distorsionar la información y que el pueblo se tranquilice, porque hay un pueblo que no está contento. Hay un 50% de la población que te dice no acepto los resultados, no me queda claro. ¿Deberían de legitimizar el proceso, como lo hemos dicho? O sea, es que nosotros creemos que aún vivimos en democracia y lo que estamos viviendo en este último tiempo es una dictadura mediática y política y del narcotráfico. ¿Creen que aún vivimos aires de libertad, que la gente podemos a través de las urnas, que es el único mecanismo donde efectivamente nosotros podemos decir lo que pensamos y expresar lo que queremos en términos sociales, políticos? Pero no es así. Realmente aquí lo que estamos viviendo es una captación del Estado de todos los poderes en contubernio, lo digo fuerte y claro, con el narcotráfico. Y con países extranjeros que también permean este tipo de situaciones o hacen de la vista gorda para incluso no hacerse responsable de lo que hacen estos títeres, como es Daniel Noboa, ¿no? Y ha habido en la historia muchos de estos titiriteros, ¿no? Que en un momento están con Estados Unidos, básicamente cierran los ojos de todos los crímenes que vienen haciendo mientras les sirvan para sus intereses, pero si se rebelan, en algunos casos hemos visto que ha habido incursiones militares. Estamos viviendo una descomposición política y social en todos los sentidos. Yo auguraría que este proceso llegue a un buen puerto, pero realmente las instituciones están cooptadas y Diana Atamaín ha sido la jefa de campaña de Daniel Noboa, ¿no? Que le permitió incluso, es histórico esto en el país, ser candidato y además presidente, algo que nunca se había dado en la historia reciente del Ecuador. Y peor, si va como árbitro también el TCE, ¿no? Que recién se está tramitando la denuncia que hizo un candidato presidencial, el profesor Escala, después de haber terminado las elecciones, cuando este señor lo hizo hace 2 meses atrás, ¿no? Justamente evidenciando todos los procesos oscuros que ha venido haciendo el señor Daniel Noboa en relación a las elecciones. Yo auguro que esto no va a llegar a un buen puerto, lamentablemente. Tiene medios de comunicación, tiene injerencia internacional, que ya hicieron todo el lavado cerebral y la gente cree que este señor ganó en buena lid, cuando estadísticamente no es así. En base a toda esa captación de los poderes del Estado, que efectivamente es así, y decimos, bueno, nosotros no vemos luces a que realmente se esclarezca los resultados, a que se legitimice el proceso, nos va a tocar entonces tener un gobierno, obviamente ya, de 4 años, un gobierno neoliberal, un gobierno que seguramente va a contraer más al Estado, ¿no? Porque para ellos, pues, el Estado es y siempre será obeso y siempre será un gasto, jamás será una inversión. Pero se vienen momentos críticos, momentos de toma de decisiones, y esos primeros momentos serán en la asamblea, Daniel. ¿Cómo ves tú esta asamblea? Y te pregunto cómo ves esta asamblea porque la disputa voto a voto por tener una mayoría
sin duda alguna va a ser bastante contundente. A ver, yo creo que la Asamblea siempre ha sido una manera de operar políticamente desde el Ejecutivo. ¿Qué te quiero decir con esto, querida Carlita? Si no te coopto a través de prebendas económicas, te hago y te destruyo la vida, ¿no? Como ha sido estos años de operación política y mediática del señor Daniel Noboa. Es decir, o algunos asambleístas se van a vender porque les van a regalar, incluso ya no hay ministerios, porque los ministerios están destruidos, no hay insumos médicos en los hospitales, les darán unas prebendas y obviamente esta gente de Pachacutic, ya vimos un caso de una asambleísta de la Revolución Ciudadana que fue cooptada por Daniel Noboa, entre otros malos cuadros que dicen representar a un pensamiento político, pero luego a raíz de los hechos ya vemos que no es así. Y esto también es un llamado de atención a las organizaciones políticas, ¿no es cierto? Yo creo que hay que reforzar el tema de la democracia interna, que hay que hacer un semillero donde existan realmente cuadros políticos que legitimen la voz de la cantidad de personas que votaron por ellos. Entonces, esta relación va a ser así, va a ser muy desigual. Yo creo que Daniel Noboa va a tener mayoría parlamentaria y con esto va a tener las comisiones parlamentarias donde temas, por ejemplo, importantes como tema de seguridad, fiscalización de todo lo que se da en los temas de corrupción del régimen, no van a tener algún influencer asambleísta de ADN que va a hacerse de la vista gorda y va a dejar que sigan teniendo estos contratos a dedo para tener los chalecos Temu, que ponen en grave riesgo a nuestros valientes militares, que quieran concesionarse a sí mismos Sacha, generando un perjuicio de más de 7.500 millones de dólares al erario público, que traten de colocarse estos resorts en lugares donde incluso no se puede hacer esto porque tienen licencias ambientales, como lo quisieron hacer en Olón. Y el tema del ordeño, ¿no? Donde son algunos casos que te digo, querida Carlita, donde se ve un grave perjuicio al Estado por miles de millones de dólares, que obviamente una vez que ya tomen las comisiones precisas, sobre todo la comisión de fiscalización, donde sigue la asambleísta Pamela Aguirre, van a poner un tinterillo de estos y van a hacerse de la vista gorda de todas las barbaridades que hagan los ministros de Daniel Noboa en estos 4 años. ¿Cómo crees que quede el CAL conformado? Seguramente ADN va a querer solicitar y tener la presidencia de la Asamblea. ¿Tú crees que eso es conveniente en estos momentos? A ver, técnicamente sí, porque son la mayoría, el CAL está compuesto obviamente por las fuerzas políticas que tuvieron mayor votación. En este caso deberían tener conformación en el CAL tanto ADN, tanto Revolución Ciudadana y también Pachacutic. Debería conformarse el CAL a través de las mayorías políticas que representan al Ecuador. Pensaría que es así, ¿no? Pero en esta distopía llamada Ecuador, puede ser que ellos se tomen, que es ilegal incluso, la mayoría de lugares en el CAL, obviamente porque este es el mini congreso, querida Carlita, donde se tramitan los proyectos de ley que después favorecen al pueblo ecuatoriano. Y si se toma la presidencia de la Asamblea Nacional, la madre de Daniel Noboa, ya estamos hablando de una monarquía, ¿no? Es una plutocracia que básicamente el hijito está de presidente y su mamita va a ser la presidenta de la Asamblea Nacional, entonces no va a haber ninguna independencia de funciones desde el plano político y desde el lado emocional, porque al fin y al cabo, madre es madre, por más mal hijo que tenga, ¿no? ¿Confías aún en las alianzas progresistas? Yo esperaría que sí, porque realmente lo que se hizo en esta última campaña es un paso histórico que no se lo había dado en años. La última convergencia de movimientos de izquierdas fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana, es decir, cuando se dio el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el año 2006. Ahí Rafael Correa pudo aglutinar a un gran cantidad de movimientos de izquierda. Yo recuerdo que estaba Freddy Ehlers con un movimiento más de carácter ambientalista, de izquierda. Incluso también Pachacutic se aglutinó y me parece que fue
una gesta histórica que no lo habíamos tenido hace cerca de 20 años, ¿no es cierto? Yo creería, de buena fe te lo digo, que no se debería fragmentar, pero la política cada uno tiene su agenda, ¿no? Ya hemos visto que incluso Reto, inmediatamente después, dado los resultados, aceptó que el presidente Noboa se legitime en el cargo. Ya vimos que incluso Leonidas Issa, a través de estos llamados a la acción para que no privaticen el Ecuador, está legitimando, digamos, la presidencia de Daniel Noboa, cuando realmente esa no era el andamiaje político, la acción política, sino que exista primero el reconteo y luego, dado el reconteo, legitimar o no en el proceso electoral a Daniel Noboa. Pero aquí se hace todo al revés, lamentablemente. Jaime. Daniel, ¿qué le espera al país en estos próximos 4 años? Le espera más de lo que se ha venido cosechando en estos 8 años, ¿no? Que es falta de seguridad, falta de servicios. Por ejemplo, en un hospital acá en Calderón, en Quito, veía filas de usuarios que necesitaban medicinas, personas que están haciendo turnos desde las 4 de la mañana, pero no hay los insumos ni tampoco el personal médico que pueda atender a la población con dignidad. Vamos a ver cómo se permea más a través del crimen organizado grandes territorios del Ecuador, ¿no? Lo que se ha dado en Haití, que básicamente es un país que está tomado por el 85% de las bandas organizadas y es un país que tiene vías al subdesarrollo y que no existe posibilidad de emerger otra vez. Lamentablemente, con todo lo que te estoy describiendo, yo veo un horizonte muy oscuro para el país. No hay políticas de seguridad, la UAFE no sirve para un carajo, no sirve para auditar justamente cómo se está blanqueando el dinero del crimen organizado acá. Fiscalía, en vez de estar persiguiendo a los 100 ciudadanos incómodos ecuatorianos que denuncian las ilegalidades y arbitrariedades de Daniel Noboa, está justamente haciéndole este juego a Noboa, ¿no? Cuando en realidad deberían poner atención a atender y a solucionar casos que están archivados hace más de 6 años, querido Jaime, de crimen organizado. Es increíble, me parece que en estos años de fiscalía de la señora Diana Salazar, únicamente 2 o 3 casos, grandes casos, 2 o 3 casos han sido atendidos y con penas leves. Entonces, tenemos, como te digo, todas las instituciones que están haciéndole el juego a Daniel Noboa. Y hacerle juego a Daniel Noboa es perjudicar los intereses del pueblo ecuatoriano, que a través de esta mercadotecnia y este lavado cerebral de campañas orquestadas por Durán Barba y otros artífices del desastre han generado esta anomia social. Y ya cuando estamos hablando de anomia social, estamos jodidos, porque la gente no reacciona. No reacciona así te quiten la luz, no reacciona así no tengas empleo, no reacciona así una bala perdida te mate a tu hijo o a tu esposo o a tu madre. Entonces estamos viviendo un infierno. Y ayer, yo creo que en un desvarío de honestidad, el señor Luis Vivanco decía a viva voz, que es un anticorreísta, ¿no? Que fue uno de los operadores que recibió plata del Estado a través de Lenín Moreno y generó todas estas campañas de desprestigio para decir que Rafael Correa vive en un castillo en Bélgica, cuando en realidad vivía en un departamento rentado. Él decía, en un tema de honestidad, digamos, política, a los migrantes que no vuelvan al país, y que si él tuviera la posibilidad de irse, lo digo textualmente, él cogiera sus 4 maletas y se largara del Ecuador. A ese punto estamos en este país, que incluso todos hemos los pensado periodistas así. Rocola, claro, que incluso los periodistas Rocola, que en su momento tuvieron prebendas con el Estado, ya no pueden vivir en su burbuja, porque cada vez el crimen organizado, querido Jaime y Carlita, se va tomando más espacios, donde debería primar la seguridad del Estado, donde deberíamos tener educación, escuelas, UPCs, lugares donde las personas puedan tener divertimientos a través de la cultura, el deporte. Eso está totalmente destruido. Pero Daniel, no les interesa, no les interesa. No les interesa, entonces nos preguntamos incluso ellos mismos, ¿cómo pueden vivir en un país donde ni por tanto dinero que ganen, bien o mal habido, lo puedan disfrutar?
Porque la delincuencia no está viendo ya clase social, no está viendo en qué tipo de barrio o sector tú estés. Te matan en San Borondón, te matan en la entrada de la 8, o sea, te matan en el parque histórico, te matan en todos lados, a diestra y siniestra. Pequeño negocio que montas, te cae el vacunador. Acá en la costa es difícil la situación. Yo quiero entender que en la Sierra Centro no hay tanta delincuencia, tanta violencia, porque hemos visto que allá respaldan mucho a Daniel Noboa. Seguramente hay más seguridad. No, querido Jaime. Yo soy una persona que hace estrategia política y hace comunicación política. Y para eso nosotros debemos entender y analizar cada una de las provincias y su problemática para dar una solución, en este caso electoral, o en tema de políticas públicas, en acciones inmediatas para que solucionen las problemáticas y los fenómenos sociales que se están dando aquí. Y por ejemplo es alarmante en Baños, que era un lugar hermosísimo, un lugar donde podías ir exactamente y tener unos días de esparcimiento con tus seres queridos, está está tomado por bandas organizadas, porque obviamente no hay una contención del Estado. Y una vez que el Estado deja de contener, las bandas organizadas van tomando esos vacíos, y esos vacíos van haciéndolos sus negocios y sus lucros, no solamente, mi querida Carlita y Jaime, con el tema del narcotráfico. Hay trata de personas en este país. Hay trata de personas, hay trata de niños, hay trata de menores, que te juro, a mí me da un desconcierto total, porque si yo, que soy periodista, conozco a través de investigación, a través de procesos y técnicas, de obtener esta información con diversas fuentes, ¿cómo no lo va a hacer la Policía Nacional, los militares y el propio gobierno nacional, que tiene un contingente enorme? Entonces, estamos realmente en un país donde está totalmente fragmentado, y no solamente desde el tema de falta de políticas públicas, sino también desde el odio que se ha generado. Entre ecuatorianos nos odiamos, cuando realmente quienes están lucrando de esta problemática es el gobierno de Daniel Noboa, y hemos visto con estos negociados que ha tenido en estos 17 meses de gestión. No puedo imaginar lo que van a hacer en 4 años, lamentablemente, en este país. Pero Daniel, ahí nosotros nos preguntábamos con Jaime hace días, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Porque conversábamos con un entrevistado ayer, ¿no? Con el máster Guillermo Cano, y decíamos, es triste ver incluso cómo después de la elección de Daniel Noboa estaban felices muchos altos mandos de las Fuerzas Armadas, a quienes también de una u otra forma se han alineado al poder de turno. Y no solamente en este gobierno, no podemos decir que solamente en el gobierno de Daniel Noboa, sino en los anteriores gobiernos también. Entonces perdimos la confianza ante las Fuerzas Armadas. Sentimos que tenemos unas Fuerzas Armadas que no están respaldando a la ciudadanía. Lo que tú dices es real, pero en todos los sondeos de opinión, la imagen de las Fuerzas Armadas tiene alto grado de credibilidad. Eso es lo loco del Ecuador. O sea, vivimos realmente en una distopía, que nosotros vemos lo que se están haciendo, cómo se están fraguando, ocultando todos estos procesos de narcotráfico, mientras gran parte de la población está totalmente manipulada por campañas mediáticas y de redes sociales, donde pintan un Ecuador que no es el Ecuador real. Y hay que dar varios ejemplos nada más, querida Carlita, hablando del tema León de Troya. Acá la señora comandante de la Policía Nacional, alias la madrina, tenía un ejército privado de policías que le daba seguridad a narcotraficantes de los ríos, aquí en el Ecuador. Esta es la Policía Nacional. ¿Y por qué se da esto? Porque dejaste de tener todo el tema de control institucional a través de un ministerio coordinador, que era el que podía generar estos procesos de políticas públicas y conectar las distintas instituciones para que se genere un ambiente de seguridad. Pero una vez que descabezaste el Ministerio Coordinador de Seguridad y le diste prebendas a la Policía Nacional a través de estos mecanismos donde incluso no tienen pruebas de polígrafo, no tienen incluso ni dotación policial, sus patrulleros se caen a pedazos.
tienen que hacer rifas para que tengan dignidad en las UPCs. Entonces, lo que te digo, viene el crimen organizado, se toma ese vacío que ha dejado el Estado y comienza a tener prebendas, es decir, comienza a billetearles, ¿no? Y obviamente, una vez que ya se ha dado este fenómeno, es muy difícil que se dé marcha atrás, porque además el narcotráfico es un monstruo que queremos aquí combatir con un mercenario, con un mamarracho, que en una campaña política hizo nada más campaña a favor de Daniel Noboa, y que la aplaudieron además. Entonces estamos fuera de Daniel, lugar, no hay sentido en eso. Daniel, tengo la parte de lo que justamente nos dijo el día de ayer un ex oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo que le contaron al máster Guillermo Cano, miembros de las Fuerzas Armadas, lo que pasó en los repartos de muchos lugares del país. Veamos. Carlita, en ese sentido yo sí tengo que confiarles algo de lo que en ciertos espacios académicos que yo he estado últimamente, alguien en algún momento me confesó y me dice, ¿sabe qué? Cuando regresé al reparto, luego de las elecciones del día domingo, nuestro reparto parecía una central de ADN, de la felicidad, de las celebraciones que esto implicaba. Y yo digo, por favor, probablemente cometimos un error al permitir que las Fuerzas Armadas o los militares ejerzamos el derecho al voto, pero es inaudito hasta dónde se ha permeado la política partidista al interior de Fuerzas Armadas. Y que por sentirse y por ser parte del Ejecutivo haya ese tipo de incondicionalidad. Por favor, estamos atravesando la crisis mayor de la historia respecto a inseguridad y no se transparentan cosas tan delicadas como el narcotráfico, como los grupos delincuenciales, las cabezas de los grupos delincuenciales organizados. Y no se controla al interior del país cómo se mueven los contenedores que posteriormente se va a traficar, no se controlan las fronteras y no existe la voluntad política para hacerlo. ¿Qué te parece esa opinión de alguien que ha sido parte de las Fuerzas Armadas? Es que es real, ¿no? Es real todo lo que él dice y es muy agravante porque en realidad las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son sujetos no deliberantes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que deberían ser instituciones que no están politizadas. Pero nosotros vimos en la anterior campaña de la señora González que habían comunicados indicando que ellos no van a aceptar que Verónica Abad sea la vicepresidenta. Es decir, estas personas están por sobre la democracia y eso es lamentable porque si además vemos diferentes estudios como el Latino Barómetro, indica que el Ecuador desea una dictadura. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el sentido común está totalmente distorsionado, al punto de que nosotros queremos que una vez más nos pisoteen las botas y que nos repartan bala y desaparezcan niños inocentes, como el caso de los 4 chicos de las Malvinas, que hasta ahora no se sabe qué ha pasado, porque están vinculados ahí cerca de 16 militares, ¿no? Militares que han cometido horrores y hasta crímenes deslesnables y de Estado, como lo que pasó anteriormente. Todo está politizado, y yo te diría, en el caso de que hubiera un horizonte y una perspectiva política, sería lo óptimo, que cada vez la gente se empodere más, que esté conversando de política, que tenga charlas en realidad sobre lo que pasa en el Ecuador, pero acá vemos que lo que conversamos a diario es que secuestran a tus familiares, que te vacunan a diario, que no tienes trabajo, que pronto van a volver los apagones. Esas son las conversaciones diarias que tiene el pueblo ecuatoriano. Y obviamente si tenemos estas conversaciones estamos ya sujetándonos a nuestros verdugos, cuando en realidad deberíamos estar alzando la voz y tener, por ejemplo, ya una perspectiva de dignidad y hacer distintas actorías, tanto en las redes sociales o
en el caso de que se pueda hacer en el 1 de mayo ya un proceso de movilización social dentro de las calles para decir lo que se ha venido dando en este país y decirles que no somos una hacienda bananera y que tenemos dignidad, pero parece todo lo que hemos luchado, en mi caso, querido Jaime y Carlita, durante más de 8 años, parece que no ha servido de nada, y te juro que a mí me da mucho dolor, y pese a todo sigo, porque yo tengo la posibilidad de largarme de este país. Puedo tomar un avión, salir a hacer un doctorado en México y olvidarme de lo que pasa aquí, pero yo no soy insensible de lo que vive el pueblo ecuatoriano. A mí me duele, y acá yo tengo mis padres, tengo mis amigos, tengo mis seres queridos que yo les veo y me da mucha tristeza, y no permitiría que unas cuantas mafias políticas de las élites del Ecuador destruyan el país, que no es solamente suyo, también es nuestro. Por eso debemos alzar la voz y reflexionar de lo que está pasando en esta coyuntura. Finalmente, yo veía ayer una noticia que en el hospital de Monte Sinaí, ese hospital está tomado por las mafias acá en Guayaquil, un hospital público, y que el ministerio salga o el ministro salga a denunciar nada más y que no se actúe, y que incluso las personas que están bajo custodia policial se escapan de allí. O sea, prácticamente aquí no hay un Estado que controle nada, pues. Cuando los ministros salen a decirte esto ya causa indignación. Sí, pero hay que atarle al pasado, ¿no? Yo como buen marxista que soy, siempre ato el pasado con el presente. Y esto viene dado desde el reparto de hospitales de María Paula Romo, que se lo dio a través de distintos asambleístas que en su momento fueron de la Revolución Ciudadana y luego permearon y se disfrazaron de morenistas a través de estas prebendas, ¿no? Donde se les dio a dedo muchos de los hospitales, y esta gente no tiene idea de lo que es gestión pública y está ahí en la política únicamente por llenarse los bolsillos. No hay controles, no hay una institucionalidad, y lo que genera esto es que el problema se expanda más. Y ahora vemos controlados grandes sectores de la población por el crimen organizado, e incluso, como tú bien dices, hospitales, que esto ya es una locura de país. Es una locura de país que un cártel o una banda te suministre lo que tú tengas que tomarte para que tú tengas bienestar o vida. Estamos en manos de lo peor de la política. Realmente que las bandas sean las que gestionen lo público a través de un Estado que está totalmente permeado, ¿no es cierto? Ahí vemos la decadencia de estos regímenes neoliberales que luego nos quieren echar la culpa y hacer estas cortinas de humo para desviar la atención de lo realmente preocupante, que es básicamente que dentro de 4 años este país va a ser un Haití más, que no vamos a tener ni un prisma de esperanza, y que obviamente van a seguir echándole la culpa a Correa, que Correa está hace 8 años fuera de este país. Es la cabeza de turco, como yo digo, ¿no? Tanto Rafael Correa como la Asamblea Nacional es lo que ha venido dándose, que les indilgan todas las responsabilidades y problemáticas del Ecuador, cuando en realidad ha sido una pequeña bancada en el caso del legislativo la que ha tratado de que no se tramiten estos proyectos que te privatizan y te van a joder, incluso en esta constituyente que estoy seguro que va a ser express, va a serlo en 6 meses, cuando el tiempo necesario y riguroso es 2 años, te van a joder, te van a precarizar, van a retroceder tus derechos. Este tema de los arbitrajes internacionales van a ser en contra del Estado, pero van a ser como si fuese a favor de nosotros, y en realidad son andamiajes y nuestras propias cadenas que nos vamos poniendo por irresponsabilidad también, por irresponsabilidad del pueblo ecuatoriano, que se deja manipular por un cartón que dentro de 4 años te va a destrozar la vida. Daniel, queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado para conversar aquí en Ecuador en Directo. No, a las órdenes, Jaimito. Espero que ustedes y algunas personas que seguimos en este camino que es en defensa de la vida, tengamos las condiciones necesarias para, en su caso, hacer periodismo, en mi caso,
hacer procesos de comunicación y política, y que no se vean intimidados tus hijos, nuestros seres queridos, y que esto no sea una excusa para que nos puedan acallar o, en el caso más delicado, tratar de expulsarnos del país como si fuéramos parias, ¿no? Cuando en realidad los que alzamos la voz en esta hacienda bananera somos patriotas, porque yo no veo que incluso varios asambleístas de movimientos de izquierda alcen la voz, o que candidatos presidenciales, luego de que pase el calor de las elecciones, esté tratando de hacer programas o pedagogía o haciendo politización de sectores olvidados. Al contrario, ya pasó las elecciones. Se van de viaje, se olvidan de este país y nosotros nos quedamos jodidos, ¿no? Así que hagamos fuerza para que podamos seguir con estos espacios de pedagogía y que las personas puedan tener este otro relato, que es lo más importante. Gracias, Daniel. Daniel Granja, consultor político, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo en esta mañana.